En esta mañana, como este mes es el mes de la Biblia, vamos a seguir aprendiendo un poco más acerca de la palabra de Dios. Y yo quiero hablar en esta mañana acerca del poder de la palabra declarada, de la palabra de Dios declarada. Invito a abrir sus Biblias, por favor, en el Evangelio de San Marcos, el capítulo 4, verso del 35 al 41. Vamos a aprender un poquito qué sucede cuando alguien utiliza la palabra de Dios y cómo nosotros podemos usarla para ver los milagros de nuestro Creador. Voy a leer un verso clave, el verso 35. Dice la palabra: y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Todos y cada uno de nosotros podemos estar viviendo momentos difíciles. Este texto bíblico narra sobre un acontecimiento. Si vamos al contexto, vamos a encontrar a Jesús predicando la palabra a la orilla del mar. A Jesús le encantaba ir al mar de Galilea y allí predicaba la palabra. Y dice la Biblia que cuando terminó de predicar la palabra, la multitud le seguía. Jesús dijo a sus discípulos: despidan a la multitud. Y ya estando allí solos cerca de la noche, Jesús les dice a los discípulos: entren en la barca y pasemos al otro lado. Cuando Jesús dijo estas palabras, quizás ellos no observaron hacia dónde se dirigió Jesús. Y mientras estaban en alta mar, la Biblia dice que vino una gran tempestad, una gran tormenta, y los vientos soplaban y el mar estaba enfurecido, que aún las olas venían y anegaban a la barca. Ahora, ¿qué va a suceder en ese momento? Este es un gran milagro, donde Dios manifiesta su poder sobrenatural aún en la naturaleza. Cuando Jesús declara una palabra, suceden cosas poderosas. Y aquí vamos a aprender en esta mañana, y quiero invitarles para que vayamos juntos a deducir lo que dice este verso bíblico, esta porción bíblica. Yo voy a hablar de 4 puntos importantes. 1, las tormentas son inevitables en tu vida, pero Jesús está contigo. Amén. Muchos de nosotros quizás podemos decir: ¿cómo es posible que justo cuando Jesús está en la barca viene una tormenta? Si Él es el creador de todo y el dueño de todas las cosas. Pero Dios permite que haya tormentas en nuestra vida, aplicando a nuestra vida. Él permite que usted y yo vivamos situaciones difíciles para que en medio de la tormenta Él pueda manifestarse. Quizás muchos de nosotros podemos quejarnos y reclamar a Dios: ¿por qué estoy viviendo esta situación? Una situación difícil económica, una crisis familiar, a lo mejor una enfermedad, o también una situación emocional que en el momento puede producir tristeza y ansiedad. Pero quiero decirles en esta mañana que el hecho de que Jesús esté con nosotros no significa que no vaya a haber tormentas. Mire que Jesús estaba en la barca y había dicho a los discípulos: pasemos al otro lado. Preguntémonos, ¿acaso Jesús no sabía la tormenta que venía? ¿Acaso Él no sabía que la situación se iba a poner difícil? Sí lo sabía. Y tal vez los discípulos podían decir: pero ¿por qué Jesús, sabiendo esto, nos hace pasar al otro lado? Muchas veces en nuestra vida personal puede pasar cosas tormentosas, difíciles. Aún como nación estamos viviendo una tormenta, ¿verdad? En estos días hemos sentido mucha angustia, quizás los ecuatorianos, de saber qué sucederá, una incertidumbre. ¿Qué pasará con nuestra nación? Dios lo está permitiendo y Él va a manifestarse.
y vamos a ver su poder, pero es necesario estar convencidos que aunque vengan tormentas, Dios está con nosotros. Digan esta mañana, Dios está con nosotros. Y como ecuatorianos sabemos que Dios está cuidando de nuestras vidas en medio de la crisis. Vamos al verso 37. Pero se levantó una gran tempestad y de viento y echaba las olas en la barca de tal forma que se anegaban. No era cualquier tormenta. Estaban en peligro de muerte. Estaban a punto de hundirse. Mi pregunta es, ¿acaso los discípulos no habían vivido situaciones semejantes en el mar? Sí vivían situaciones semejantes, pero aquí dice que fue gran tormenta de viento y también el mar estaba enfurecido. No era cualquier tormenta, era una tormenta sobrenatural, fuera de lo común. Vamos al punto 2 y vamos a leer el verso 38. Y él estaba en la pompa durmiendo. ¿Cómo estaba Jesús? En medio de la tormenta, sobre un cabezal, y le despertaron diciendo: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? El punto 2 es el miedo, el temor a la situación distorsiona nuestra realidad. Cuando estamos en un momento crítico en nuestra vida, no podemos percibir que Dios está con nosotros. Muchas veces podemos sentir que Dios se alejó de nosotros. Quizá usted me diga, pero si yo soy cristiano, ¿por qué siento eso? Porque el miedo es natural en el ser humano. Pero en el momento de la crisis, nosotros podemos distorsionar nuestra realidad. Primero, Dios está con nosotros todo el tiempo. Él dijo: y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿acaso en el momento de crisis no se nos olvida aquello? Viene el temor, viene la ansiedad. Quizás, ¿qué sucederá? ¿Qué va a pasar con nosotros? Eso estaban viviendo los discípulos. Ellos, por el miedo a la tormenta y a la muerte, ellos sintieron que Jesús no tenía cuidado de ellos. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido que en el momento crítico a lo mejor Dios no está cuidando nuestras vidas? No es fácil en medio de la tormenta ver esa realidad. Pero quiero decirles en esta mañana que aunque usted y yo estemos pasando momentos difíciles, Jesús sí tiene cuidado de nosotros. Amén. Ellos se olvidaron que Jesús estaba en la barca. Y Jesús estaba durmiendo. Es lo raro, ¿no? Que en medio de la tormenta todos estaban corriendo, alborotados por salvar sus vidas, y Jesús estaba durmiendo. ¿Sabe qué es lo que nos motiva en esta mañana? Y les motivo a hacer, correr hacia Jesús. ¿Qué hicieron los discípulos cuando vieron que la barca se hundía? ¿A dónde corrieron? Hacia donde estaba Jesús. Aunque estaban medio enojados y aún le dijeron: ¿acaso tú no tienes cuidado de nosotros? Corrieron a Jesús. Muchos de nosotros en los tiempos de tormenta a veces nos alejamos de Dios. Nos alejamos de la iglesia. Nos alejamos de la palabra. Dejamos de orar en vez de correr hacia Él. ¿Sabe que la forma para ser salvados es correr hacia Jesús? Tengamos cuidado de correr a otros lados. Mucha gente puede correr quizás a un consejero, a un psicólogo, y no digo que está mal, pero primero les invito a correr hacia Jesús. Jesús usará todo medio para ayudarnos en medio de la tormenta. No sé lo que usted está viviendo, pero en esta mañana quiero motivarle a correr hacia Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Vengan a mí, todos los que estén cargados y cansados, todos los que estén en crisis, todos los que estén en ansiedad, y yo les haré descansar. Muchos de nosotros podemos hacer como los discípulos, ignorar que Jesús está a nuestro lado. Pero esto nos enseña para que nosotros corramos hacia Él. Vamos al punto 3. El poder de la palabra de Jesús calma la tormenta.
Mire lo que sucede en el verso 39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Cuando Jesús se levanta en medio de la crisis, Él ordena que aún la naturaleza se detenga. ¿Qué le dijo al viento? Tranquilízate. Estuve leyendo el significado de reprensión y dice que es amonestar de algo que está sucediendo de una manera inadecuada. El viento estaba soplando en gran manera. Jesús se levanta con autoridad y ¿qué le dice al viento? Le reprende. Tranquilízate. ¿Y qué sucedió según este verso? El viento se calmó. Luego le dice al mar: calla y enmudece. Voy a hablar en esta mañana el punto central. Jesús declara una palabra. Y cuando Jesús declara la palabra, reprende y dice: calla e enmudece. ¿Qué hace el mar y el viento? Se calla, se tranquiliza. Cuando Jesús se levanta en nuestras vidas y declara palabra sobre la situación, todo se calma. Cuando usted y yo nos levantamos en medio de la crisis y declaramos la palabra que Dios ha dicho, todo se tranquiliza, todo calma y viene una gran bonanza. Estaba leyendo el significado de bonanza y dice que es la tranquilidad del mar. El mar se quedó quietito y eso mostró la autoridad y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Cualquiera sea nuestra situación, levantémonos en el nombre de Jesús, reprendamos aquello que es necesario reprender, porque Dios nos ha dado autoridad. Amén. La palabra con autoridad hace cosas sobrenaturales. Jesús no le dijo al viento: si quieres, tranquilízate. La Biblia dice que se levantó y le reprendió y el viento se calmó. Y le dijo al mar: calla y enmudece. Espiritualmente nosotros tenemos autoridad sobre todas las obras de oscuridad. Levantémonos y reprendamos. Aún tenemos autoridad sobre cosas físicas. Jesús lo hizo y Él dijo: mayores cosas ustedes harán si creen en lo que yo les he dicho. Cuando nosotros declaramos una palabra, comienza a suceder cosas en el mundo natural. Si vamos a Génesis 1:3, vamos a encontrar que Dios dijo: hágase la luz. ¿Quién dijo hágase la luz? Dios. Una palabra declarada por Dios tiene poder. Y Él dijo: hágase la luz, y fue hecho la luz. Cuando Jesús se levanta y dice a los vientos: tranquilícense, ¿se tranquilizan o no? Es la palabra de Jesús, que es Dios. Y cuando usted y yo, como hijos de Dios, nos levantamos con la palabra que Dios ya ha dicho, va a suceder cosas sobrenaturales. ¿Sabe qué? Muchas veces nosotros como cristianos hemos dejado de creer en el poder de la palabra y por eso no la declaramos. Pero si nosotros hoy tomamos una decisión de levantarnos y declarar la palabra, van a suceder cosas maravillosas a nuestro alrededor. Amén. Iglesia, es tiempo de tomar autoridad y declarar la palabra de Dios. No digo nuestras palabras, la palabra de Dios. Dice aquí la Biblia que la gente estaba sorprendida de cómo el mar y el viento obedecían a Jesús. Es que Él era Dios, es Dios. Y al ser Dios, cuando Él declara algo, tiene que suceder cosas. Y como hijos de Dios, hagámoslo. Vamos al punto 4, verso 40. Jesús, al escuchar a los discípulos angustiados, les dice: ¿por qué estáis amedrentados
¿Y cómo no tenéis fe? Muchas veces en medio de las tormentas, nuestra fe es revelada. Porque es lindo decir yo tengo fe cuando todo va bien. ¿No es cierto? Yo tengo fe en Dios. Dios es poderoso. Pero cuando estamos en medio de crisis, a veces se nos complica decir yo creo en Dios. Dios va a hacer la obra. Y Jesús reprende a sus discípulos su actitud. Ellos sabían que Jesús estaba en la barca y que ellos habían visto los milagros de Jesús. Pero en el momento de crisis, ellos revelaron su fe. Yo quiero decirle en esta mañana, ¿cómo es nuestro comportamiento en tiempos difíciles? ¿Mostramos que creemos en Dios o a lo mejor estamos dudando? Jesús les dijo a los discípulos, ¿por qué estás asustados? ¿Por qué están angustiados? ¿Acaso no tienen fe? Mire que Jesús en medio de la tormenta también exhorta a sus discípulos. Cada tormenta que nosotros enfrentamos puede ser una tormenta en la cual debamos depender de la palabra de Dios. Cuando Jesús estaba en momentos de prueba, de crisis, Él corría a orar. Cuando Él iba a comenzar su ministerio, ¿sabe qué es lo que Él hizo? Tuvo un ayuno de 40 días y 40 noches y allí oyó a Dios. Y cuando Él es tentado por el enemigo en el desierto, lo primero que Él hizo es utilizar la palabra escrita. ¿Qué dijo? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Muchos de nosotros podemos estar siendo tentados, siendo probados, pero es necesario que declaremos la palabra. Yo motivo en este día a ser portadores de la palabra de Dios para ver las cosas sobrenaturales de Dios. Dice la palabra en el verso 41, entonces tuvieron gran temor y decían el uno al otro, ¿quién es este hombre que hasta el viento y el mar le obedece? ¿Estaban sorprendidos o no que un hombre, un ser humano, venga y declare una palabra y sucedan milagros? Mire que si usted y yo nos activamos, la Biblia dice que y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Qué sucederá? En mi nombre echarán fuera demonios, orarán por los enfermos y sanarán. Y harán muchas cosas sobrenaturales en el nombre del Señor. Cuando nos levantamos y declaramos en un tiempo de crisis, Señor, tu palabra dice que ningún bien faltará a los que te temen. Yo creo en tu palabra que tu simiente no mendigará pan, no pasaremos necesidad. ¿Se va a ir el temor o no de nuestras vidas? Porque estamos creyendo en una palabra declarada. Si estamos en un momento de crisis emocional, la Biblia dice que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. En ese momento de crisis declaremos esa palabra. Señor, tu palabra dice que en ti, en tu perfecto amor no hay temor. Yo recibo la paz. Mire cómo el poder de la palabra puede hacer cosas no solo aquí, sino también de manera externa. Pueden suceder milagros, porque la palabra de Dios tiene poder. En conclusión, la palabra de Jesús calma tus tormentas. Digan esta mañana, la palabra de Jesús calma mis tormentas. Gloria a Dios por eso, porque toda tormenta se va de nuestras vidas cuando Jesús es activado en nosotros. No importa cuáles sean tus situaciones o las crisis que estés viviendo, la palabra dada de Dios en autoridad hace la obra. Como conclusión también puedo decirles que Jesús tiene autoridad sobre toda situación. Si aún el mar y las olas y los vientos le obedecieron, ¿qué es aquellas cosas que a lo mejor tú crees que Él no la puede hacer? Declara hoy su palabra y verás el poder sobre tu vida. Amemos la palabra de Dios
aprendamos. Yo quiero motivar en esta mañana a ser estudiosos de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder. Gloria a Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. La palabra de Dios tiene poder. Y cuando usted y yo la oímos, la aprendemos y la declaramos, suceden cosas maravillosas.